Abran su Biblia al libro de Amós, capítulo 7. Libro de Amós, capítulo 7. Estamos en el mensaje número 13 en el libro de Amós. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo me siento como que apenas empezamos el libro de Amós y allá estamos en el mensaje 13. Solo nos queda capítulo 7, 8 y 9. Y vamos a ver si lo terminamos en unas 5 o 6 semanas más. Esta noche vamos a ver versículo 1 al 9 de Amós capítulo 7. Amós capítulo 7 empieza una serie del libro que tiene 5 visiones, ¿ok? Y esta noche vamos a ver 3 de ellas. Este es un pasaje que cuando lo lees no te das mucho cuenta de qué está hablando, ¿ok? Entonces le voy a decir desde ahorita. Cuando lo leo vamos a decir qué está queriendo decir, pero tiene un buen punto y un buen propósito para nosotros. Así que vamos a dar atención y dejar de que el Señor nos enseñe algo. Voy a leer, ahí me sigue con la vista, Amós 7, versículo 1, dice así. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas. Cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y le dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro, hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Vamos a orar y dar juntos el pasaje. Gracias Dios porque podemos estar juntos. Gracias que podemos oír de tu palabra, podemos aprender de este libro. Es un libro que es un poco profundo, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero Señor, un libro tan aplicable y tan relevante a nuestro tiempo y a nuestras vidas. Pido que nos ayude a dar atención. Ayúdenos a recibirlo, ayúdenme a mí a comunicarlo con un espíritu de amor, con un espíritu correcto. Ayúdenos a todos a recibirlo con humildad y pido que nos hable y nos ayude a responder. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar de pie. Hace 2 semanas, la semana pasada estuve en el campamento, predicó el pastor Gustavo. Pero hace 2 semanas terminamos el capítulo 6 de Amós. Alguien que se acuerde de qué se trató el mensaje. Bueno, esa era mi vida. Algunos tienen dudas, pero hablamos del orgullo. Si se acuerdan, la nación de Israel se había levantado y se había dicho, mira, nos hemos hecho fuertes con nuestras fuerzas. Hemos hecho grandes con nuestras fuerzas, dicen al final de capítulo 6. Entonces, en capítulo 6, Amós les está diciendo, Dios los va a destruir. Dios va a destruir sus ciudades, Dios va a destruir su templo, Dios va a destruir todo lo que hay. Y la razón, o una de las razones, pero la razón mencionada en capítulo 6, es que ustedes se han elevado en orgullo. Ustedes han pensado que su grandeza y su poder y su paz militar y su prosperidad que tienen es un resultado de su esfuerzo, es un resultado de la grandeza de ustedes. Ustedes sienten que ustedes han logrado obtener lo que tienen por su esfuerzo y han dejado a un lado las bendiciones de Dios.
Entonces predicamos del orgullo y predicamos de que ellos no entendían que estaban orgullosos, ellos no miraban el orgullo. Hablamos del quote de C.S. Lewis, donde él dijo que hay un vicio que todo hombre tiene, pero nadie quiere reconocer. Y hablamos de la importancia de que nadie piensa que es orgulloso, pero todos somos orgullosos. Es nuestro orgullo lo que nos hace impacientes, es nuestro orgullo lo que nos hace ser enojones, es nuestro orgullo el que hace que nadie nos puede decir nada, es nuestro orgullo que nos hace pensar que sabemos más que ellos, es nuestro orgullo como esposo que nos hace tratar mal a nuestra esposa, es nuestro orgullo como esposa que nos hace rechazar el liderazgo de nuestro esposo, es el orgullo del hijo que no quiere escuchar a su papá, es el orgullo que nos hace enojar en el campo de fútbol y hablamos y no vamos a repetirlo todo, pero todos batallamos diariamente con el orgullo y el orgullo existe en nuestras vidas en muchas maneras que nunca jamás reconocemos. Pero no vamos a ser útiles para Dios hasta que reconocemos y tratamos con nuestro orgullo. Y la nación de Israel estaba tan mal y tan orgulloso de ellos mismos, pero ellos hubieran dicho, nosotros no tenemos orgullo. Y así vivimos también nosotros hoy. Entonces, al final del capítulo 6, cuando Amós les dice básicamente, Dios los va a destruir. Miren versículo 14 de capítulo 6, porque quiero que vean lo que está pasando. Dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Dios dice, mira Israel, por tu orgullo, por tu desobediencia, yo voy a levantar una nación que sabemos que es Asiria, que va a venir y los va a oprimir desde frontera hasta frontera. Ustedes van a sufrir, van a ser castigados. Ahora, la respuesta natural del pueblo de Dios hubiera sido esto. Pero Dios es un Dios misericordioso. Amós, primero, no estamos tan mal como tú dices. Tú eres un predicador bautista que nomás miras lo negativo, que nomás estás diciendo que esto no está bien y que esto no está bien y que esto no está bien. Y siempre nos estás dando y dando y dando y dando y dando. Tú nomás eres extremista. Nosotros no andamos tan mal como tú piensas, Amós. Pero aunque vamos a suponer, Amós, que tú estás correcto y que estamos mal y que Dios tendría ganas de destruirnos o de castigarnos, nosotros conocemos nuestro Dios, nosotros sabemos que Dios le tuvo misericordia a los israelitas cuando salieron de Egipto y andaban en la tierra prometida. Nosotros sabemos que Dios tuvo misericordia con Salomón y con David y con Saúl, y que Dios tuvo misericordia con los que se levantaron después de Josué, esa generación que no conoció de Dios. Y nosotros sabemos que servimos un Dios misericordioso. Entonces, aunque andemos mal, si es que Dios nos quiere castigar, solo tendríamos que pedirle que nos perdone o que tenga misericordia, y Dios tendría misericordia de nosotros. El pensamiento de ellos es este, sígame, el pensamiento es, bueno, quizás andemos mal, o si es cierto que andamos mal, pues andamos mal, pero Dios nos va a tener misericordia. Dios nos va a tener misericordia. Dios nunca nos destruiría. Dios nunca dejaría que una nación nos oprimiera de frontera a frontera, que toda nuestra nación va a estar otra vez en esclavitud, como estuvo con Egipto y como estuvo en los tiempos de los jueces. Oh, no, Amós, eso no pasaría. Esa es la reacción de ellos. Entonces, capítulo 7, escúchame, capítulo 7 es Dios hablando con Amós y Amós mostrándole esto. Dios ya ha sido misericordioso. Dios ya los hubiera destruido hace tiempo si no hubiera sido por su misericordia. Amós dice, óyeme, ustedes piensan, dice Amós, que Dios va a ser misericordioso. Lo que no saben es que Dios ya llegó al final de su misericordia con ustedes. Y por eso le cuenta las 3 visiones. Porque las primeras 2 visiones muestran la misericordia de Dios. La tercera visión muestra el final de la misericordia de Dios. Miren versículo 1. La primera visión se llama la visión de las langostas. Entonces, en estos 9 versículos hay 3 visiones.
Las primeras dos, ahorita miramos versículo 1, dame un segundito. Los primeros dos son lo que llamamos visiones en par. ¿Okay? Aprendamos algo rapidito. Si se acuerdan algo del tiempo de Daniel, Dios estaba obrando con dos visiones, perdón, el tiempo de José. Dios a José le dio dos visiones. Si se acuerdan, él estaba en el campo, vino con sus hermanos y le dijo esto: tuve un sueño que yo era un manojo, como un corralito de trigo. Y ustedes eran manojos. Pero ustedes, los manojos de ustedes, se arrodillaron delante de mi manojo. Eso mostraba que ellos un día se iban a postrar delante de José. Después dijo, pero tuve otra visión. La otra visión era de que el sol, la luna y las estrellas también se arrodillaron delante de mí. Que el sol, la luna y las estrellas eran sus hermanos, el sol y la luna eran su mamá y su papá, que todos iban a arrodillarse delante de él. Entonces eran dos visiones diferentes, pero las dos visiones estaban enseñando el mismo principio. Era una verdad que Dios dividió en dos visiones. Las dos visiones mostraban que sus hermanos iban a arrodillar delante de él. Cuando Dios le dio visión a Faraón, ¿se acuerdan? José estaba en la prisión y Dios le dio una visión a Faraón. Y la visión era de que habían 7 vacas gordas que crecieron y salieron del río y estaban bien gordas. Y luego del río salieron 7 vacas flacas, ¿se acuerdan? Y las 7 vacas flacas lo que hicieron es que se comieron las 7 vacas gordas. Y eso asustó a Faraón. Entonces Dios le dio otro sueño, que salió elote y las 7 espigas de elote salieron bien llenas y bonitas y perfectas para comer. Y al lado de ese salieron 7 otras espigas que estaban menudas y no tenían nada de elote, estaban vacías, estaban pobres. Y que estas espigas que no tenían nada devoraron a las espigas que estaban llenas y bonitas. Y Faraón se levanta confundido. Y Dios le dice a José, los dos sueños son uno. Es el mismo significado y sabemos que los dos sueños significaban que iban a haber 7 años de abundancia, pero que después iban a venir 7 años de hambre y que el hambre iba a ser tan fuerte que iba a devorar toda la comida que habían juntado en los años de abundancia. Entonces, las dos visiones, tanto los de Daniel y los de Faraón, estaban hablando de la misma cosa. ¿Se me están siguiendo? Esa es la manera en el Antiguo Testamento que Dios decía, esto sin duda es cierto. Era como doble énfasis de que era verdad y que iba a ocurrir. En el Nuevo Testamento tenemos una frase que Dios usa seguido en los evangelios que reemplaza la idea de dos visiones, que la frase es, de cierto os digo. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tú ves dos visiones juntos, que los dos tienen la misma traducción, es Dios diciendo, de cierto os digo. ¿Sí están conmigo? Entonces, cuando Dios da estas dos visiones a Amós, y las dos visiones básicamente cuentan la misma historia, es Dios diciendo, israelita, de cierto os digo, yo he sido misericordioso con ustedes. Entonces, las dos visiones primeras es para Dios mostrar, yo ya los hubiera destruido. Ahora sí, miren el versículo número 1. Quiero explicarle eso antes de meternos para no estar perdidos. El versículo 1 dice esto. Y así me ha mostrado Jehová el Señor. Entonces era la visión que Dios le mostró. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Les explico esto. El heno tardío era la segunda cosecha del año. La siega del rey era la primera cosecha del año. Habían ciertas cosas que cosechaban al principio del verano y habían otras cosas que cosechaban al final como en el otoño. De la primera cosecha tenían que darle como, dependiendo del tiempo, tenían que darle como 50 a 80% al rey en impuestos. Entonces la primera cosecha ellos casi no podían disfrutar nada, porque tenían que dar casi todo al rey. Por eso se llama la siega del rey. La segunda cosecha, el reino tardío, eso era para ellos. Entonces Amós dice esto, mira, Dios estaba preparando langostas para que después de la primera cosecha, habían trabajado, habían cosechado y le habían dado al rey lo que era de él y ahora estaban emocionados para la segunda cosecha porque esto ya les iba a tocar a ustedes.
¿Y sabe lo que iba a hacer Dios? Dios había preparado langostas. Las langostas son las grasshoppers, ¿ok? No estamos hablando de las langostas de la Red Lobster, los chapulines o los grillos. Ahora, hemos explicado esto en el libro de Proverbios, pero las langostas que habla la Biblia son las langostas como hoy en día todavía se ven en África. Son una plaga de langostas. Langostas tantas de que pueden tener, una cuadrilla de langostas puede ser 460 millas cuadradas en el aire, como una nube negra que aún se pone oscuro cuando viene la plaga de langostas. Una plaga de langostas que puede tener entre 40 a 80 millones de langostas en media milla cuadrada. Quiero que prenda un poquito de cerebro. En media milla cuadrada pueden haber hasta 80 millones de langostas. 80 millones en media milla cuadrada. Y una cuadrilla puede ser hasta 426 millas cuadradas. Por cada milla cuadrada pueden haber hasta 160 millones de langostas. ¿Sí? En una milla. Y la cuadrilla entera puede tener 426 millas. Ahora usted haga la matemática para decirme cuántos millones son esos después que termine el servicio. Son muchos. Entonces lo que hace cuando viene una plaga de langostas es que destruye todo. Si una plaga de langostas viene antes de la cosecha, no va a haber cosecha. Si no hay cosecha, no hay comida. En aquel tiempo no había McDonald's, en aquel tiempo no traían por barco desde China o desde otros lugares. Si venían y arruinaban todo, ellos no tenían que comer, ellos no querían que darle a sus animales, ellos no tenían nada, porque una cuadrilla de langostas, escuchen esto, según National Geographic, esto no me lo inventé yo, puede devorar 423 millones de libras de vegetación en un día. 423 millones de libras en un día de vegetación, una cuadrilla de langostas. Eso viene y cae sobre tu campo de tomates, no vas a tener salsa. Por lo menos no vas a tener salsa de tomates. Entonces, Amós dice, Dios había preparado, Él estaba criando las langostas. Él estaba preparado y en esta visión, miren lo que dice el versículo 2, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo vi esta visión donde Dios prepara langostas y las langostas vienen y vuelan sobre la nación de Israel. Y en la visión que vi se comieron toda la hierba de la nación. Pero cuando yo vi lo que Dios iba a hacer y yo entendí el juicio de Dios, yo clamé a Dios. Miren lo que dice el resto del versículo 2. Dice, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Amós dice esto, yo intercedí por ustedes. Yo oré y dije, Señor, no, perdónalos. Jacob, Israel, es pequeño, no tiene fuerza, no tiene manera de recuperarse. Si tú mandas esas langostas a devorar la tierra, Israel va a sufrir una destrucción tan grave que nunca se va a recuperar. Y yo intercedí, yo oré. Eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento miramos a Abraham intercediendo por Sodoma, ¿se acuerdan? Señor, si hay 50 justos, ¿los perdonas? Dijo, sí. Señor, si hay 40, sí, Abraham llegó hasta 10. Dios, si hay 10 justos, ¿perdonarías la ciudad? Y Dios dijo, sí. Pero no habían, ¿qué era eso? Eran hombres de Dios intercediendo por el pueblo de Dios. Sabemos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Pero cada vez que usted y yo oramos, lo que estamos haciendo es que estamos intercediendo. Estamos orando, Señor, ten misericordia sobre esta persona con su problema. Ten misericordia de este problema con su salud. Pon tu bendición sobre su matrimonio. Estamos llevando delante del trono de Dios y pidiendo lo que Él obre en la vida de alguien. Esa es la oración. Ahora piensen en Amós. ¿Cómo estaban ellos recibiendo el mensaje de Amós? ¿Amós era popular en su tiempo? Israel estaba diciendo, ¡hey, Amós viene a predicar, vamos a escucharlo! No, en pocos versículos le van a decir, cállate y regresa a tu nación. Ellos no quieren nada que ver con Amós.
Y no tengo tiempo de predicarlo. Quizás hubiera apartado un mensaje entero para predicar este principio. Pero lo que Amós estaba haciendo es que Dios quiere destruir gente que ha rechazado su mensaje, ha rechazado su trabajo, a pesar de que Amós está derramando su corazón y predicando la palabra de Dios. La gente no quiere nada que ver con él, está rechazando su mensaje, está menospreciándolo, criticándole, van a tratar de echarlo, van a perseguirlo. Y Amós todavía tiene tanto amor para el pueblo de Dios que él está diciendo: Señor, perdónalos. Deja que eso trabaje un momento en tu corazón. Deje que eso te ayude a ver si tú tienes esa actitud contra esa persona que no te recibe bien. Deja ver si tú tienes esa actitud contra esa persona en el trabajo, o contra ese hermano o hermana que un día te trató mal o no te saludó, o contra tu esposo o tu esposa. Nosotros diríamos: Señor, ¿no podrías mandar otra cuadrilla de langostas para que no quede nada? Señor, nomás una cuadrilla de langostas, manda 2. Sería nuestra oración en la carne. Amós dice: Padre, perdónalos, son pequeños. Ahora, ellos no se sentían pequeños. Escucha lo que está diciendo él. Señor, yo sé que ellos se creen grandes. Ellos se creen prósperos. Ellos se creen que ellos en sus fuerzas han hecho fuerte su nación. Pero tú sabes la realidad, Señor. Ellos son pequeños, ellos son débiles. Perdónalos, no los destruyes. Y al final del versículo 2, miren la respuesta de Dios. Miren versículo 2. Él dice: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Versículo 3. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. ¿Qué significa eso? Se arrepintió. Tratemos eso un momentito. Lo hemos tratado en otros pasajes. ¿Dios se arrepienta? Por eso tienes que tomar la Biblia en contexto. Nosotros, cuando pensamos en arrepentirnos, estamos hablando de dejar un pecado y cambiar de mentalidad y cambiar nuestra moralidad y hacer un cambio del pecado hacia lo santo. Bueno, Dios no tiene que hacer ese tipo de cambio porque Dios no tiene pecado. Esta palabra que se usa aquí para arrepentirse, se usa solamente para hablar de Dios. Y no tiene que ver con cambiar un cambio moral o un cambio mental, tiene que ver nomás con un cambio de curso. Como un barco que va para el sur y dice: oh no, vamos para el sur, queremos ir para el este, y cambia de curso. Entonces lo que Dios dice es esto. Amós le dice al pueblo: Dios, ustedes estaban en curso, Dios ya los tenía en el curso a la destrucción. Yo oré y pedí por misericordia y Dios decidió cambiar de curso, y Dios decidió decir: ok, está bien, Amós, no lo voy a hacer. Y las langostas nunca llegaron, ¿verdad? Le dice a ellos. Ve, ustedes piensan que con su prosperidad y que andan todos bendecidos y miran la cosecha que tuvimos el año pasado. Ustedes no se dan cuenta, escúchame. Dice: ustedes no se dan cuenta, solo por la misericordia de Dios. Porque si no hubiera sido por su misericordia, las langostas hubieran comido toda tu cosecha. Entonces le da la segunda visión. Miren versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Dice: yo vi otra visión y Dios mandó un gran fuego. Y el fuego quemó por completo la tierra, pero hubo un parte que se convirtió como en un abismo. No sabemos si Dios, en esta visión, Dios abrió un gran hoyo, como hizo en la rebelión de Coré, que abrió y la tierra se los tragó. Pero dice: había un gran abismo y había un gran fuego, y Dios mandó un fuego y parte de la nación ya ni siquiera se miraba, se desapareció. Pero otra vez, dice Amós, yo oré. Versículo 5, y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Otra vez versículo 6. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Entonces Amós dice: mira, Dios los iba a destruir con langostas. Yo oré. Dios dijo: ok, voy a tener misericordia.
Después Dios dijo, ok, ya me cansé, los voy a destruir con fuego. Y dije, no, Señor, ten misericordia, son pequeños. Y Dios dijo, ok, no los voy a destruir. Lo que está queriendo decir es esto, Amós al pueblo, mira, ustedes están confiados de que, no hay nada malo. Si nos portamos mal o si andamos mal, el día va a llegar de que Dios nos va a advertir. Y cuando nosotros clamemos a Dios, Él va a tener misericordia. Y Amós dice, lo que no sabes es que Dios ya ha tenido misericordia. Los días de la misericordia de Dios están en el pasado. Ya alcanzaste tu límite. Ya llegaste al final del hilo. Porque me dio una tercera visión. Miren versículo 7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Escúcheme, ahí lo explico. Ahí ve una visión, y Dios estaba sentado sobre un muro como un albañil. Tenía en la mano un hilo, una soga finita, que abajo tenía un plomo. Le llamaban la plomada del albañil. Eran la que usaba para tenerla, y ese plomo siempre iba a colgar derecho. Era como un nivel, o cuando usted mide algo con el hilo. Pero así colgaban para abajo. Si la pared estaba demasiado chueco, la tenían que tumbar. Mientras iban levantando los ladrillos, iban manteniendo el plomo para ver que la pared fuera derecha. Cuando iban a empezar o medir algo, tenían que medirlo, y si estaba un poco chueco, quizás podían enderezarlo o ponerle otra capita ahí de barro para que se quedara derecho. Pero cuando ya la pared estaba demasiado chueco, el albañil hacía como algunos de ustedes han hecho en sus casas. Tumba la pared y empieza de nuevo. ¿Están conmigo? Amós dice en la tercera visión, Dios está midiendo con una plomada de albañil. Y miren la conclusión en versículo 8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré jamás. Dice Amós, ya no ves langostas que yo estoy criando. Ya no ves fuego que yo estoy planeando enviar. Ahora ya estoy en medio del pueblo y estoy sentado sobre el muro y tengo la plomada de albañil colgando. Y yo ya he visto que mi pueblo se ha enchuecado tanto que ya no tiene arreglo. Mi pueblo lo que necesita es ser tumbado. Y más adelante empezaré otra vez con un remanente. Pero por ahora este muro está tan chueco que ya no puedo tolerarlo, ya no puedo arreglarlo, ya no voy a pasar de alto sus ofensas, ya no voy a pasar de largo, ya no voy a tomar como algo mínimo. Esto es lo que está diciendo. Mi misericordia se acabó. Algunos dicen que usaban una plomada tan grande que con esa misma plomada destruían la pared. No podemos estar muy seguros porque no sabemos mucho de la plomada del albañil de aquel tiempo. Pero sabemos que el mensaje está claro. Dios dice, ellos piensan que tendrán misericordia en el futuro. La misericordia ya la usaron todo en el pasado. Ellos estaban sobreconfiados. Escúchame, porque aquí no se empieza a aplicar a nosotros. Estaban sobreconfiados, que a pesar de que quizás podían ser que estaban mal, pero Dios nunca los juzgaría a ellos. Dios nunca los destruiría a ellos. Son el pueblo de Dios. Dios es misericordioso. Y Amós tiene que decirle, sí, tú piensas que nunca los suprimirá con una nación, tú piensas que Dios no los va a destruir. Dios ya ha tenido misericordia y su misericordia se ha acabado. Versículo 9 dice específicamente qué va a destruir. Mírenlo, los lugares altos de Isaac serán destruidos. Estos lugares altos de Isaac
Isaac es una referencia a sus antepasados, a los héroes de la fe, a los padres de los judíos, a estos antecedentes que habían sido fieles, Abraham, Isaac, Jacob, José y otros hermanos a través de la historia que habían servido a Dios y ellos, escúchame, habían confiado en la espiritualidad de ellos para que Dios les tuviera misericordia. Oh, Dios no nos destruiría a nosotros. Nosotros somos los descendientes de Isaac. Y Isaac es el hijo de la promesa. Dice, no me importa. Voy a destruir eso. Voy a destruir vuestros santuarios, dice en el versículo 9, los santuarios de Israel serán asolados. Esos santuarios hablan de los lugares de sacrificio que tenían en Dan y en Betel, donde ellos hacían su idolatría. Después dice, también me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam el primero fue el primer rey de Israel que empezó la idolatría. Jeroboam el segundo era el rey en este tiempo. Entonces no es casualidad. Todos los descendientes de Jeroboam y la casa de Jeroboam, quien estaba reinando ahora, voy a levantar contra espada. Dice, yo voy a matar la familia real de Israel. Los voy a destruir. La misericordia de Dios se había acabado para ellos. Hermanos, quiero tratar pocos minutos con esto. La misericordia de Dios en nuestra vida siempre es limitada. La misericordia de Dios no es un all you can eat. No trabaja así. A veces pensamos así. Algún día voy a arreglar mi vida porque ahorita no tengo tiempo. Algún día voy a tratar con eso. Como quiera, yo soy hijo de Dios y Dios es misericordioso. Dios nunca a mí me daría cáncer por andar mal. Dios nunca a mí me quitaría un hijo por andarlo idolatrizando. Dios nunca a mí me quitaría la casa con un fuego o un tornado. Oh no, Dios nunca a mí me deportaría. Oh, Dios nunca a mí me haría eso. Yo soy cristiano, yo sirvo en la casa de Dios. Yo sé que no ando bien, yo sé que no estoy haciendo todo lo que Dios quiere, pero Dios nunca me haría eso, porque Dios es un Dios de misericordia. ¡Párale! Sí, es un Dios de misericordia. Pero Dios llega a un tiempo cuando dice, ya no lo voy a tolerar. Ya no lo voy a tolerar. Dios dice, ya me cansé. Ya me cansé de tu orgullo. Ya me cansé de tu apatía. Ya me cansé de tu egoísmo. Ya me cansé de tu hipocresía. Ya me cansé de tu desobediencia. Ya me cansé de que andes adicto a ese vicio, a esa pornografía, a ese alcohol, a ese cigarro, a esa marihuana. Lo has estado usando y usando y usando y usando. Y solo porque han pasado 2 años y 3 años y 5 años y 7 años y 10 años y nadie nunca te ha cachado y nunca te ha hecho nada. Dios dice, yo voy a llegar un día que mi misericordia se acaba. La nación de Israel no tenía apuro en arreglar cuentas con Dios, porque al cabo Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Amós dice, sí es misericordioso y sí es bueno. Tienen razón, estas 2 visiones Él los iba a destruir hace tiempo atrás y yo rogué por ustedes y Dios dijo, ok, no los voy a destruir, pero ahora se acabó. Se acabó. Hermanos, nuestras iglesias en el tiempo hoy están llenas de gente que no está viviendo, o decímoslo así, está llena de gente que está viviendo sin apuro, sin urgencia de arreglar cuentas con Dios. Y quizás nunca lo dirían, pero en la parte de atrás de su mente o en lo profundo de su corazón, ellos están sobreconfiados que la misericordia de Dios durará para siempre. Y no tienen apuro en arreglar esto y en ponerse fiel y ponerse serio con Dios y dejar el pecado y dejar esa actitud horrible que tienen, que han tenido por años. Y dejar esa fricción que tienen con esa familia
y dejar ese orgullo que tienen en que nadie les puede decir nada y dejar ese egoísmo en que su vida se va a tratar de ellos. Ellos no les importa servir a Dios, no les importa leer su Biblia, no les importa ser fiel a la iglesia, no les importa amar al prójimo. En mi vida se trata de mí. Y es que uno dice, bueno, pues gracias a Dios por su misericordia. Y en su mente nunca está diciendo en voz alta, Dios siempre va a ser bueno conmigo. Pero como que subconscientemente pensamos eso. Pensamos que por ser hijos de Dios, quizás aún por estar en la iglesia, quizás aún por estar sirviendo en un ministerio, yo sé que no estoy bien. Yo sé que no debo estar hablando mal de la gente como lo hago. Yo sé que no debo ser tan flojo espiritualmente como soy. Yo sé que no debo de andar todavía diciendo malas palabras a este nivel de cristianismo que estoy. Yo sé que yo todavía no debería de estarle gritando a mi esposa, ¿sí? Pero vives la vida como tranquilo. No tienes ningún apuro en ponerte en serio y arreglar cuentas con Dios. Y en cierta manera es porque por ahí atrás en tu mente o en tu corazón está este pensamiento. Dios es misericordioso. Y ha sido misericordioso. Gracias a Dios por su misericordia. Pero la misericordia de Dios no es algo por lo cual en estar sobreconfiado. No es algo por lo cual decir, si llega a ser, pues ya que se pone brava la cosa, yo me arrepiento y pues Dios. Si algún día Dios me quiere juzgar por algo y me pega una enfermedad o me hace esto por yo andar mal, yo sé que si yo oro, Dios me lo va a quitar. No, yo nunca quiero asustar a nadie. Y hemos tratado ya con un mensaje más o menos de este tema en el mensaje como 4 de esta serie. Dios todavía juzga. Hay cristianos que lo han sufrido. Hay cristianos que han perdido hijos y nadie puede estar seguro porque nunca jamás podríamos saber por qué. Pero yo he oído padres en el funeral de su hijo parar y decir, yo temo que Dios me quitó mi hijo por cómo yo he estado viviendo. Yo he oído a esposas pararse y decir, yo pienso que Dios me quitó a mi mamá. Por yo no querer ser la mujer que Dios quería que fuera. Yo no estoy diciendo que arregle cuentas con Dios o te vas a morir mañana. Nunca jamás, nadie con ningún tipo de sabiduría diría algo así. Pero no seríamos bíblicos si no tendríamos que hablar que el Dios de nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis y aún en el futuro, es un Dios de juicio. ¿Es misericordioso? Claro que sí. ¿Su misericordia tiene límite? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? Si hay algo que está mal en tu vida y tú sabes que está mal, trátalo. Ten un poquito más de urgencia. No andes sin apuro y sin cuidado con esa vida que estás viviendo. Esa doble cara, esa hipocresía, esa infidelidad, ese vicio. Dios ve cada segundo. Dios ve cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, cada mirada de ojo, cada música que escuchas. Dios ve y conoce todo. Y gracias a Dios por su misericordia. Pero llega un día que Dios saca la plomada de albañil. Y Dios dice, esto en vez de enderezarse más, solo se está enchuecando más y más y más y más. Tengo que empezar de vuelta. Y Dios nos tumba hasta abajo para agarrar nuestra atención, para que Él pueda empezar otra vez a formarnos espiritualmente como debemos de ser. Qué bueno sería esta noche reconocer, estoy enchuecándome un poco y dejar que Dios y ese alfarero con el barro nos haga derechos antes de tener que tumbarnos hasta abajo. La misericordia de Dios tiene límite. No se sobreconfíe
en el Dios misericordioso que servimos. Vamos a ponernos de pie.